Amén. Amén. Gracias al Señor por esta oportunidad que nos brinda Él de estar una vez más delante de Él, adorándole, bendiciéndole, reconociendo lo bueno que es con todos nosotros. Agradecidos porque en medio de este distanciamiento que debemos conservar, el Señor nos ha regalado estos medios para acercarnos los unos a los otros, para encontrarnos, para compartir, para socializar, para de alguna manera sentirnos que somos parte del cuerpo de Cristo, para abrazarnos, así sea virtualmente, tener la oportunidad de encontrarnos, de abrazarnos, de reconocernos. Ha sido muy especial. Los días sábados hemos tenido el culto de manera virtual y ese es en vivo y la participación ha sido muy buena. Las personas han participado con mucha dedicación. Hemos tenido la oportunidad de sostener un diálogo allí a través del chat y eso enriquece ese encuentro que tenemos. Todos los días hemos venido encontrándonos en tiempos de oración. El pastor Juan también con su congregación ha venido sosteniendo reuniones en semana, el culto que tienen ordinariamente el día miércoles, el día sábado ha venido teniendo reuniones y el domingo pues nos encontramos todos en un solo culto como un solo cuerpo, en ese distanciamiento, la oportunidad de adorar y bendecir al Señor. Es un regalo precioso que en esta distancia podamos encontrarnos, que el Señor nos haya regalado estos medios para poder compartir. Gracias a Dios por esta oportunidad. Y por estos días, en diálogo con el pastor que veníamos conversando y mirando qué sería una buena serie sobre la cual pudiéramos reflexionar a partir de la Escritura, que nos ayudara en este caminar que estamos viviendo. Y hemos considerado dentro de otras series que estuvimos revisando y oportunidades de lo que nos dice la palabra, hemos querido hoy dar inicio a una serie de predicaciones que vamos como a orientar bajo la idea de contemplando a Dios en tiempos de pandemia. Contemplando a Dios y en tiempos de pandemia. Y esto de la contemplación es un arte, como lo veremos en un momento, es una de las disciplinas espirituales que hemos olvidado nosotros como cristianos, la meditación. En una época de tanto trabajo, de tantos ir y de tantas actividades, donde nos mantenemos conectados por las redes sociales, los celulares, y tenemos que dar respuesta inmediata a todo nuestro tiempo. Se ha ido ocupando, saturando. A veces hasta dormimos con el celular al lado de la cama para poder responder si alguien nos necesita, de tal manera que todos nuestros espacios han sido ocupados. Y abrir una oportunidad para la meditación en la palabra, para la reflexión, para la quietud, para mirar al Señor, eso no es parte de la disciplina de la vida de hoy. Es más, a veces los devocionales que realizamos son devocionales muy rápidos, a veces ya son devocionales elaborados o reflexiones elaboradas por otro hermano en la fe que nos escribe su reflexión y nosotros lo que hacemos es leer rápidamente el texto bíblico para ir a revisar lo que la persona nos comparte, qué es su meditación, qué es su reflexión, qué es lo que la persona nos aporta. Y hemos quedado con eso y creemos que es suficiente esa meditación que hace la persona a la cual escribe estas meditaciones diarias. Pero nuestro llamado hoy es a que apartemos un tiempo para contemplar al Señor. Partiendo de esta idea de
contemplando a Dios en tiempos de pandemia. Por estos 2 últimos domingos, el pastor hace 8 días nos estuvo hablando acerca de Daniel y veníamos mirando también la necesidad de mirar al Señor, de contemplar a Dios. Y en algún momento tocamos hace 15 días Efesios capítulo 4, versículo 10 al 13, como conclusión de la predicación que en ese momento teníamos. Y es precisamente ese texto que quiero compartirles hoy. Filipenses capítulo 4, versículo 10 al 13. Filipenses capítulo 4, versículos 10 al 13. Como una puerta a esto que hoy vamos a iniciar, una serie en la que esperamos entrar a contemplar a Dios. El texto de Filipenses capítulo 4, versículos 10 al 13 dice de la siguiente manera: me alegro muchísimo en el Señor que al fin hayan vuelto a interesarse en mí. Claro está que tenían interés, solo que no habían tenido la oportunidad de demostrarlo. No digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Incline su rostro por unos segundos. Incline su rostro. Y recuerde la invitación que le estamos haciendo desde lo que hoy iniciamos. Y es contemplando a Dios en tiempos de pandemia. A levantar nuestra mirada. Salir de ese ensimismamiento. Levantar nuestra mirada a los cielos. Dios, gracias por revelarte a nosotros en tu palabra y en esa expresión cumbre de tu revelación que eres tú caminando entre nosotros, Señor. Gracias. Gracias, Dios, porque nos muestras la iniciativa que has tenido de acercarte a nosotros y de venir, Señor, a caminar en medio nuestro y a enseñarnos a vivir a la luz de tu buena voluntad. Permítenos abrir tu palabra hoy, Señor. Que ninguna palabra necia salga de nosotros en la exposición de tu palabra. Que solo, Señor, podamos exponer tu palabra, comunicar tu palabra, hablar lo que dice tu palabra, que es en últimas la que puede ayudarnos a sostener, es la que nos sostiene en tiempos de pandemia. Calla mi voz, Señor, y que se escuche la tuya. Silencia mi voz y que solo se escuche tu voz, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno,
Estaba haciéndole la introducción a lo que es la serie, como vamos a iniciarla desde este domingo, contemplando a Dios en tiempos de pandemia. Y ahora quiero acercarme a lo que va a ser este abordaje de la palabra del Señor hoy. Leyendo un librito acerca de los atributos de Dios, escrito por J.I. Packer, él va a expresar lo siguiente. Y dice, la ignorancia de Dios, la ignorancia tanto de sus caminos como la práctica de la comunión con Él, es la raíz de buena parte de la debilidad de la iglesia en la actualidad. Quiero recordarle de nuevo la frase. En el librito Conociendo a Dios. Y digo librito no porque sea insignificante, es un libro pequeño con un contenido valiosísimo. La ignorancia de Dios, ignorancia tanto de sus caminos como de la práctica de la comunión con Él, es la raíz de buena parte de la debilidad de la iglesia en la actualidad. La fragilidad, la debilidad, lo inestable que es la iglesia hoy a la luz de lo que nos lleva y nos está planteando J.I. Packer, es ese desconocimiento, esa ignorancia de Dios. Y nuestras oraciones creo que en muchas maneras expresan nuestra ignorancia de Dios, lo atrevidos que somos en algunas oraciones, donde osamos de ser atrevidos y osamos de ser personas muy intrépidas y muy capaces, y lo que hacemos en algunas oraciones es mostrar nuestra ignorancia de Dios y de los planes de Dios para con nosotros. Esto, dice J.I. Packer, nos ha llevado a dos situaciones. Y la primera tendencia que nos ha llevado a esta ignorancia de Dios, las primeras dos como tendencias que han aportado a esta ignorancia de Dios, es que la mentalidad del cristiano se ha conformado al espíritu moderno. La mentalidad del cristiano se ha conformado al espíritu moderno. Es decir, concibe grandes ideas. Hoy tenemos una valoración altísima del ser humano. Hoy tenemos una valoración del ser humano y dejamos algunas pequeñas reflexiones para Dios y algunos buenos comentarios, tenemos algunos buenos ítems, tenemos algunas buenas ideas acerca de Dios, algunas buenas frases que a veces salen en algunas ediciones, que se vuelven en rótulos para colocar en algunos carteleras, revistas, pero no pasa de ser más que eso. Unas ideas pequeñas en cuanto a Dios. Y la iglesia cristiana se ha dejado llevar por esa tendencia. En lugar de alzar la voz, en lugar de levantar la voz al mundo y decirle lo grave que es lo que estamos olvidando, se ha acostumbrado a esa ignorancia y a esas ideas pequeñas de Dios. Por ejemplo, desde los púlpitos, hablar de la eternidad se volvió algo no es un tema hoy desde los púlpitos. Hablar del juicio, pero hablar del presente, hablar de la comodidad, hablar de la prosperidad, hablar de la necesidad de que Dios tiene que responder lo que yo le solicito hoy, hablar de que Dios debe responder a mis pretensiones, como lo predicaba el pastor hace 8 días. Hablar de esas cosas sí son el tema de nuestro tiempo. Pero del juicio de Dios, hablar de la temporalidad, de lo efímero que es esto en lo que estamos viviendo, esas son cosas pasadas de moda para los púlpitos cristianos. Los púlpitos cristianos hoy están siendo ocupados con otra dinámica. El espíritu moderno ha resultado en algo suicida.
para la fe. El espíritu moderno ha resultado en algo suicida para la fe. Y lo segundo que nos ha aportado en ese desviarnos y en ese hacernos de lado es el escepticismo moderno. Primero hablábamos de la mentalidad moderna donde el hombre se ha convertido en el centro de todo, pero ahora también tenemos el escepticismo moderno, que ha llegado a negar que Dios tiene el control sobre las cosas. La soberanía de Dios no es un tema hoy. Por eso tenemos que ayudarle a Dios con la guerra espiritual para tratar de, porque Dios es tan corto, el Dios del siglo XXI es tan corto, que tenemos que entrar en unas dinámicas espirituales para tratar de ayudarle. Porque el concepto es que Dios no ejerce control sobre el mundo. Si llegáramos a concebir de que Dios existe, es el Dios del deísmo, que ha puesto a girar el mundo y solo se ha convertido en un observador del mundo sin una intervención sobre él. Ese es el Dios que tenemos hoy. De tal manera que la iglesia hoy tiene un Dios que ha sido afectado por esa mentalidad moderna, por ese espíritu moderno y por ese escepticismo que hoy está en boga en nuestra sociedad. Y ese escepticismo nos ha llevado a preguntarnos cosas como, ¿será que la Biblia sí es, ¿verdad?, un libro espiritual que nos ha sido dado de parte de Dios? ¿Será que este libro sí es inspirado por Dios? ¿Podemos entenderlo como palabra de Dios autoritativa, como norma de vida? ¿Será que Dios sí se encontró con el pueblo de Israel en el Sinaí? ¿Eso sí sería cierto? Eso de abrir el mar, eso de la resurrección de Jesús, ¿no será más bien que Jesús era un místico y que sus discípulos le aportaron algunos atributos luego de su muerte y nos han hecho creer por 2000 años algo que es una ficción? ¿No será que el Jesús de los evangelios es una figura imaginativa, es el resultado de la necesidad de nosotros los seres humanos de encontrar apoyo asidero en algo frente a todo lo que estamos viviendo? ¿No será esa la realidad? Lo cierto es que para la iglesia de nuestro tiempo, para la iglesia del siglo XXI, la iglesia ha logrado encerrar a Dios en este espacio y no concebimos a Dios obrando sino en este espacio. Y esta es la casa de Dios. Y hemos nombrado este lugar como la casa de Dios y aquí lo hemos dejado encerrado. De tal manera que Dios solamente tiene autoridad y poder aquí y en mi psiquis. Ese es el Dios del siglo XXI. No es el Dios de la Escritura. ¿Cómo llegar a esas palabras de Pablo en Filipenses? ¿Cómo? ¿Cómo llegar a ese contentamiento hoy que estamos en una época de pandemia? ¿Cómo llegar a esa expresión de contentamiento? ¿Cómo poder decir con el apóstol Pablo, cómo unirnos con él, que no sea solamente una vana repetición, sino que sea una vivencia, sea una fe, una creencia, una certeza? ¿Cómo hacer? ¿Cómo decir hoy? No digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. ¿Cómo? ¿Cómo decirlo? Con el apóstol Pablo, he aprendido a estar contento, como lo traduce la Nueva Traducción Viviente. He aprendido a estar contento con lo que tengo. Y no sé qué tienes hoy. Puede ser que estés enfermo. Puede ser que estés en una posición económica holgada, satisfactoria. Puede ser que hoy no tienes para comer. Puede ser que esta semana que ha iniciado es una semana muy oscura en la que no visualizas muchas posibilidades. Es acá,
donde nosotros necesitamos replantear algunas cosas. ¿Y cómo logra redireccionarse la vida? Quiero leer algo escrito por Spurgeon en un sermón dado por él cuando tenía 20 años de edad. Solo 20 años tenía cuando dio este discurso. No lo voy a leer en su totalidad, solamente es la introducción. Los discursos y las predicaciones de Spurgeon eran predicaciones, algunos hablan de 3 horas y ahora no vamos a hacer eso entre nosotros, pero sí vamos a mirar cómo llegar a poder unirnos a estas palabras del apóstol Pablo y que no sean como lo expresa Jesús en ese preámbulo al Padre Nuestro, que no sean una vana repetición, que sean vida, que sean práctica en nosotros. ¿Cómo llegar a eso? Y Spurgeon lo hace en la introducción a un sermón en el año de 1855 y menciono la fecha para que veamos que el principio sigue siendo el mismo por todos los tiempos. Por todos los tiempos, el principio sigue siendo el mismo. Dice Spurgeon, alguien ha dicho que el estudio apropiado de la humanidad es el hombre. No voy a negar este concepto, pero pienso que es igualmente cierto que el estudio apropiado para los elegidos de Dios es Dios mismo. El estudio apropiado para el cristiano es la deidad. La ciencia más elevada, la especulación más encumbrada, la filosofía más vigorosa que puedan jamás ocupar la atención de un hijo de Dios es el nombre, la naturaleza, la persona, la obra, los hechos y la existencia de ese gran Dios a quien llama Padre. En la contemplación de la divinidad hay algo extraordinariamente beneficioso para la mente. En un tema tan vasto que todos nuestros pensamientos se pierden en su inmensidad, tan profundo que nuestro orgullo se hunde en su infinitud. Cuando se trata de otros temas, podemos abarcarlos y enfrentarlos, sentir una especie de autosatisfacción al encararlos, y podemos seguir nuestro camino con el pensamiento de que he aquí que soy sabio. Pero cuando nos damos con esa ciencia por excelencia y descubrimos que nuestra plomada no puede sondear su profundidad, que nuestro ojo de águila no puede percibir su altura, nos alejamos con el pensamiento de que el hombre vano quisiera ser sabio, pero que es como el pollino salvaje, y con la solemne exclamación de que soy de ayer y nada sé. Ningún tema de contemplación tenderá a humillar la mente en mayor medida que los pensamientos de Dios. Mas si el tema humilla la mente, al propio tiempo la expande. El que con frecuencia piensa en Dios tendrá una mente más amplia que el hombre que se afana simplemente por lo que ofrece este mundo estrecho. El estudio más excelente para ensanchar el alma es la ciencia de Cristo y este crucificado, el conocimiento de la deidad en la gloriosa Trinidad. Nada hay que desarrolle tanto el intelecto, que magnifique tanto el alma del hombre, como la investigación devota y sincera y continua del gran tema de la deidad. Además, a la vez que humilla y ensancha, este tema tiene un efecto eminentemente consolador. La contemplación de Cristo proporciona un bálsamo para toda herida. La meditación sobre el Padre proporciona descanso de toda aflicción. Y en la influencia del Espíritu Santo hay un bálsamo para todo mal. ¿Quieres liberarte de tu dolor? Contemplación de Dios en tiempos de pandemia. ¿Quieres liberarte de tu dolor? ¿Quieres ahogar tus preocupaciones? Entonces ve y zambúllete en lo más profundo del mar de la deidad.
Piérdete en su inmensidad y saldrás de allí como al levantar de un lecho de descanso, renovado y fortalecido. No conozco nada que sea tan consolador para el alma, que apacigüe las crecientes olas del dolor y la aflicción, que proporcione paz ante los vientos de las pruebas, como la ferviente reflexión sobre el tema de la deidad. Invito a los presentes a considerar dicho tema esta mañana. Esa fue la introducción de Spurgeon en el año de 1855. Y es mi introducción hoy. Y usted dirá, ¿y es apenas la introducción? No, para mí no es apenas la introducción. Es parte de lo que estoy explicando y del punto de partida de este tema de contemplando a Dios en tiempos de pandemia. Por esto hemos decidido iniciar una serie sobre los atributos de Dios, donde el llamado hoy es a salir de ese ensimismamiento, de esa expresión latina de la teología, de ese incurvatus in se, de esa vuelta hacia nosotros mismos, de esa vuelta que el hombre tiene hoy hacia adentro para volvernos a Dios. El llamado hoy es a volvernos a Dios. Y esa vuelta hacia Dios es el secreto del contentamiento. Esa vuelta hacia Dios es el secreto del contentamiento. Los 2 domingos pasados hemos tocado de alguna manera el tema del contentamiento. El pastor hace 8 días tocó la expresión. Hace 15 días se hizo una mención también de la palabra. La vuelta hacia Dios es el secreto del contentamiento. Para el apóstol Pablo, poder decir lo que expresa el versículo 11, la segunda parte, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación que me encuentre. He aprendido a estar contento. He aprendido a contentarme, dice la Reina Valera. Para el apóstol Pablo poder expresar esto, tuvo que salir de sí mismo, dejar de contemplarse así. Tuvo que salir de ese incurvatus in se para volverse en esa mirada hacia Dios. Por eso les invitábamos en la introducción a leer el Salmo, en la introducción al culto, el Salmo 119, versículos 1 al 8. Como una introducción a lo que era el culto hoy y la temática del culto. ¿Dónde podemos nosotros conocer a Dios? ¿Dónde nosotros podemos aprender acerca de Dios? Y es lo que el salmista le va a decir a Dios en el Salmo 119 una y otra vez. Le va a suplicar: dichosos los que van por caminos perfectos, los que andan conforme a la ley del Señor. Dichosos los que guardan sus estatutos y de todo corazón lo buscan. Cuánto deseo afirmar mis caminos, dice el versículo 5, para cumplir tus decretos. El Salmo 119, versículo 12 dice: enséñame tus estatutos. El 18 dice: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. El 97 dice: oh, cuánto amo yo tu ley. El 103 dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Dame entendimiento para conocer tus testimonios. 125. Lo que anhelaba el salmista era adquirir un conocimiento de Dios, pero no teórico, no teórico. Creo que la iglesia de hoy, en esto tampoco puedo ser categórico porque hay que ser claro que hay excepciones, pero creo que con facilidad la iglesia hoy puede definir muchas cosas acerca de Dios. Puede dar cuenta acerca de la Trinidad, puede dar cuentas acerca de Cristo, puede dar cuenta acerca de la Escritura, puede dar cuenta acerca de la santificación, de la justificación, de la glorificación, puede dar cuenta de todos estos temas de teología. Creo que la iglesia puede dar cuenta de todo esto, pero lo cierto es que esto es un conocimiento muy teórico.
Porque los problemas nos desestabilizan. Y el salmista no está anhelando un conocimiento teórico. Cuando el apóstol Pablo en el capítulo 1, versículo 6 de los Filipenses dice, estoy convencido de esto. Y esa expresión convencido, estoy seguro, estoy totalmente convencido. ¿De dónde sale esa convicción? ¿De dónde surge esa convicción? ¿De dónde surgen las convicciones que tiene la iglesia hoy? ¿De dónde surge lo que nos va a sostener en este tiempo de pandemia? ¿De dónde surgen las convicciones para lograr sostenernos en este tiempo de crisis cuando la economía está un poco cuesta abajo o estamos en caída libre? ¿De dónde? ¿De dónde van a salir las convicciones? ¿De dónde nos sostenemos nosotros? Y es lo que el salmista va a decir, no anhela un conocimiento teórico, anhela un conocimiento práctico acerca de Dios. Su anhelo supremo es conocer a Dios mismo. Es conocer a Dios mismo. Es deleitarse en Él, valorar el conocimiento sobre Dios. Tener conocimiento no es el fin. La iglesia de nuestro tiempo tiene conocimiento a un clic. Nosotros somos la generación del clic. A un clic tenemos toda la información. A un clic. Usted está en su celular, le preguntan algo, a un clic tiene la información. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4:13. A un clic. Y si no lo podemos ubicar, entonces con mucha facilidad lo consultamos en el celular y a un clic tenemos la respuesta. Tenemos el conocimiento. Pero eso no es lo que desea el salmista. El fin no es el conocimiento. No es conocer cosas acerca de Dios. Ese no es el fin del salmista. El fin del salmista no es ese. El fin, si pudiéramos mirarlo de alguna manera, es lo que el apóstol Pablo está expresando en Filipenses capítulo 4, versículo 10 al 13. Lo que también ha expresado en el capítulo 1, versículo 6. Estoy convencido de esto. A Pablo, como al salmista, le interesaba la verdad, la ortodoxia. Claro, le interesaba la enseñanza bíblica, la teología, que todo estuviera dentro de un orden. Claro que sí, claro. Pero ese no es el fin en sí mismo. El fin es conocer al Señor, es poder deleitarnos en Él. La preocupación central del salmista, como lo que nos está planteando aquí el apóstol Pablo, esa convicción, esa certeza, ese contentamiento que él tiene, ¿de dónde surge? Surge solamente del conocimiento de Dios y de conocer el plan del Señor, conocer la buena voluntad de Dios. ¿Cómo vamos a lograr esto nosotros? ¿Cómo es que vamos a lograr ese conocimiento que transforme nuestra vida para poder llegar a una expresión como la del apóstol Pablo? ¿Cómo? La regla para llegar a ello es muy exigente, pero simple. Muy exigente, pero simple. Consiste en que transformemos todo lo que aprendemos de Dios en tema de nuestra meditación delante de Dios. En eso consiste. Ahora entendemos un poco más el Salmo 1 y Josué capítulo 1. La regla para llegar a ello es exigente pero simple. Consiste en que transformemos todo lo que aprendemos acerca de Dios en tema de meditación delante de Dios, seguido de oración y alabanza a Dios. La carta a los Filipenses es un claro ejemplo de ello. Pablo inicia, estoy convencido de esto, por ese convencimiento de que Dios no es el Dios de los deístas, que puso a rodar el mundo y está ajeno a mi realidad. No, Dios no es el Dios de los deístas. No es el Dios que puso a girar el mundo. No, Dios, Él está convencido que el que comenzó la buena obra será fiel en completarla. Por ese convencimiento, cuando Él mira lo que está viviendo, dice, estoy donde Dios me quiere tener. Y estoy feliz porque estoy donde Dios me quiere tener. Estoy gozoso. Eso no significaba que él era alguien que estaba tratando de anular el dolor.
los momentos de padecimiento. No, lo sabía, lo reconoce cuando hay y cuando no hay. La carta a los Filipenses es un ejemplo de ello. Con ese estoy convencido de esto en el capítulo 1, versículo 6. Pablo en esa carta busca entrenar a los lectores de la carta a pensar de manera cristiana para que puedan vivir de manera fiel. ¿Cómo ser fieles en tiempos de pandemia? Cuando nos pueden llegar propuestas que sabemos no corresponden a la conducta de un creyente. No vaya a ser que por un plato de lentejas hasta el alma se la vendemos al diablo. ¿Cómo ser fieles en tiempos de pandemia? ¿Cómo lograr esa fidelidad al Señor? ¿Cómo? Y creo que la forma para lograr esa fidelidad es la convicción con la que arranca la carta. Y la convicción con la que arranca la carta no tiene otro asidero más que la palabra del Señor. No hay otro asidero más. No lo hay. Y por eso al finalizar la carta, Pablo vuelve al propósito. La manera como pensamos acerca de Cristo, acerca de los demás, acerca de nuestras circunstancias personales, será inevitablemente un factor en la manera en cómo vivamos la vida cristiana. ¿Qué crees tú de Dios? Eso va a definir la manera en cómo vamos a abordar la crisis que estamos viviendo. ¿Qué crees tú de Cristo? Eso es determinante, pero ¿de dónde sale lo que creemos de Cristo? ¿De dónde sale la convicción del apóstol Pablo? ¿De dónde puede decirnos estoy contento, estoy satisfecho? ¿De dónde puede decirnos estoy convencido? Surge de la aseveración que tiene la palabra del Señor, de la certeza que nos da la palabra. No nos dejemos contagiar por el escepticismo del mundo moderno, posmoderno. No nos dejemos contagiar por ello. El texto bíblico nos comunica que después de esas circunstancias que está viviendo el apóstol Pablo, en el versículo 10, él dice, me alegro muchísimo que al fin le hayan vuelto a interesarse. Y en esa expresión el apóstol Pablo, después de una larga pausa que los filipenses se dieron en el cuidado de él por una serie de dificultades, parece ser que por los largos viajes del apóstol Pablo ellos no pudieron seguir haciéndole algunos aportes, apoyarle al apóstol Pablo materialmente en su ministerio. Luego de él expresar de dar a conocer esa larga pausa en ese apoyo a su ministerio, el apóstol entra con una nota de gratitud. Y esa nota de gratitud no es de doble sentido. Nosotros a veces damos gracias a ver si logramos sacar un poquito más. ¿Sí? Y les quiero agradecer por todo lo que usted ha hecho por mí, aunque todavía tengo algunas necesidades, pero no, lo que usted me dio me ayudó bastante. Si usted viera qué bendición lo que usted me dio, aunque todavía tengo algunas necesidades, ¿no? Entonces nuestra gratitud a veces lo que busca es mirar si puede sacar otro poquito. Y aquí el apóstol Pablo no está dando gracias para mirar si puede sacar un poco más de ellos. Él agradece y el fin no es lograr sacar algo más de ellos, algo más de ellos. Y por eso el apóstol Pablo, para que no se extienda, no se vaya a malentender sus expresiones, entra con el versículo 11 y dice, no digo esto porque esté necesitado. ¿Y por qué no está necesitada? Porque está satisfecho. Esto nos ayuda a entender un poco más el Salmo 23, el primer versículo con el que a veces nos damos tantos golpes, cuando dice el Señor es mi pastor, nada me faltará. Pero ¿cuál que nada me faltará si a mí me falta mucho? No, tú tienes lo que hoy debes tener. Ni más ni menos. Dios te tiene donde te quiere tener. Y está haciendo algo en tu vida. Recuerda Filipenses capítulo 1, versículo 6. Él dice, estoy convencido,
el que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando. La irá perfeccionando. Y en esa explicación el apóstol Pablo dice, no es que esté necesitado. Y no estoy necesitado porque estoy en las manos del Señor. El contentamiento no se desarrolla cuando estamos en buenas condiciones. No suele aprenderse el contentamiento cuando estamos en óptimas condiciones, cuando tenemos buen recurso económico, cuando tenemos a disposición, cuando solo es abrir la nevera de nuestra casa y tenemos suficiente alimento, cuando en la alacena siempre hay alguito de arroz y tenemos allí algo de grano y tenemos suficiente para hacer algo de comer. En esas circunstancias de comodidad no se aprende el contentamiento, no es lugar para aprender el contentamiento, no es lugar. El contentamiento se aprende en la escasez, en la dificultad. Es posible que usted y yo provengamos de diferentes contextos, algunos de situaciones económicas algo holgadas, otros de situaciones económicas muy difíciles. Entonces el que está en condiciones difíciles va a decir, ese contentamiento entonces es para los ricos. No, ese contentamiento es para el pobre y para el rico. Porque el apóstol Pablo le dice, he aprendido a estar contento, satisfecho en riqueza y en pobreza, en escasez y en abundancia. Porque es posible que nosotros, los que no gozamos de ciertos privilegios en el mundo, que llegáramos a tener alguna posibilidad de crecer económicamente. ¿Estamos preparados para vivir humildemente? Para reconocer que esa abundancia es algo que nos ha sido dado del Señor y aprender a vivir tan humildes como vivíamos cuando teníamos hambre. El testimonio nos dice que no hemos aprendido a vivir ese contentamiento. Y hoy que estamos en pandemia, hoy que estamos en crisis, tenemos muchos reclamos para el Señor. Muchos reclamos. El contentamiento es independiente de lo que nosotros estemos viviendo. Es independiente. Sea abundancia o sea escasez. ¿Sí? Y algo que el apóstol Pablo va a anotar aquí en este texto que hemos leído del 10 al 13 es que ese contentamiento no se parece a la autosuficiencia. Esa expresión de ese versículo bíblico que dice, el versículo 13, cuando dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ha sido uno de esos textos bíblicos que hemos interpretado de todas las maneras habidas y por haber. Para decirle a un hermano que se encuentra en una condición de pronto incapaz de realizar algo, le decimos, no, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hágale, hermano, hágale, siga adelante. Ese texto no está dado allí para eso. Cuando le delegamos algo a alguien en la iglesia y vemos que no tiene como la capacidad, le decimos, no, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, siga adelante. Ese texto no es para eso. El texto en su contexto no está comunicando eso. Pablo, encuadrando este texto en su contexto, nos está a nosotros comunicando. Nos está a nosotros comunicando que todo lo que nosotros enfrentemos, todo aquello que Dios nos permita vivir, enfrentar, podremos nosotros estar seguros que recibiremos la fuerza por la gracia de Dios para enfrentarlo. Todo lo que el Señor nos ponga por delante, todo lo que el Señor en su soberanía nos permita vivir, podemos tener la seguridad de que Él nos dará la fuerza para enfrentarlo. A eso hace referencia el texto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y por eso el apóstol Pablo dice, en abundancia o en escasez. Y esta pandemia
Dios le da la fuerza a la iglesia para poderla vivir, pero no es algo que esté en nosotros, es algo que nos viene del Señor, es algo que nos viene del Señor. ¿Y cómo nos viene del Señor? ¿Y cómo podemos apropiarnos de ella? Nos podemos alcanzar, apropiarnos, obtener esa certeza en ese conocimiento de la palabra del Señor. Para llegar a esa convicción del apóstol Pablo, esa convicción se sostiene en la palabra, no en nuestros ideales, no en nuestras fantasías, no en nuestros sueños, se sostiene en la palabra. Y por eso la contemplación de Dios en tiempo de pandemia debe partir de la Escritura. La iglesia de nuestro tiempo creemos que tiene alguna buena idea acerca de lo que es la oración, pero en cuanto a lo que es la meditación, creo que somos escasos, pobres. Somos escasos, pobres en eso. Es fácil nosotros hablar de la meditación y poder articularla, pero el arte de la meditación debemos reconocer que es una disciplina que hemos perdido. Los creyentes hoy están sufriendo porque han perdido la disciplina espiritual de la contemplación de Dios y están en un incurvatus in se, en una vuelta hacia sí mismos, en una contemplación de sí mismos. La meditación es la actividad que consiste en recordar, en pensar, en reflexionar sobre todo lo que dice la Escritura, sobre las obras del Señor, sobre los propósitos, sobre sus promesas y aplicarlo a la vida. Esa es la meditación, esa es la contemplación, es la actividad de pensar en lo sagrado, en la deidad, en la divinidad. Y esto es un acto consciente. No es un acto de inconsciencia. Es un acto consciente donde mis 5 sentidos están conectados. Voy a la presencia de Dios, a la vista de Dios, con la ayuda de Dios. Me acerco a contemplarlo. Y tiene como fin obtener una visión mental, espiritual de Dios y de su obrar. Entender qué es lo que Dios está haciendo con la iglesia en este tiempo de pandemia. ¿A dónde te quiere llevar a ti y a tu familia? ¿A dónde quiere llevar esta congregación en particular? ¿A dónde quiere llevar a toda la iglesia presbiteriana Cumberland Presbiterio del Valle del Cauca? ¿A dónde quiere llevar a toda la iglesia presbiteriana Cumberland en Colombia? ¿A dónde quiere llevar la iglesia de Cristo en general? ¿A dónde quiere llevar el mundo? Es el momento de detenernos y obtener esa visión espiritual. Y no es algo místico, de ver ángeles verdes en bicicletas rosadas. Ese cuento no es lo que la Escritura está planteando. Es una contemplación de Dios desde la palabra, desde lo que afirma esa palabra objetiva. Es permitir que la palabra haga un impacto pleno y apropiado sobre la mente y el corazón para poder decir con el apóstol Pablo: estoy convencido y estoy satisfecho. Estoy convencido que el que comenzó la buena obra no deja obras inconclusas, las lleva a buen fin. Y por eso termina diciendo: estoy satisfecho, estoy contento. Tiene como efecto la contemplación humillarnos. Tiene como efecto el humillarnos. Porque cuando contemplamos la grandeza y la gloria de Dios, vemos nuestra pequeñez. Vemos nuestro pecado se hace evidente. Como también tiene el propósito de alentarnos, de consolarnos en medio de lo que estamos viviendo. Ese es el propósito, consolarnos, contemplar
contemplar las inescrutables riquezas de la misericordia de Dios desplegadas en Cristo Jesús. ¡Aleluya! Eso nos llena de esperanza. Eso es lo que Spurgeon está resaltando en su discurso, en la introducción del discurso que le leí ahora. Eso es. Al comienzo. En la medida que vamos profundizando más y más en esta contemplación, en esa experiencia de ser humillados, aumenta nuestro conocimiento de Dios. Y cuando aumenta el conocimiento de Dios, viene lo que anhelamos en medio de pandemia. El apóstol Pablo lo va a expresar de esta manera. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Vendrá la fortaleza que necesitamos. Vendrá el gozo que hemos perdido. Vendrá la ayuda del Señor. Y será transformado nuestro conocimiento del Señor, a fin de que realmente podamos nosotros conocer al Señor Todopoderoso. Por eso, contemplemos al Señor en tiempos de pandemia, es la serie que iniciamos a partir de este domingo. Incline su rostro, allí donde usted está, por favor no se deje distraer. Es posible que en casa hayan ruidos, hayan otras personas que por alguna razón no hayan querido participar. No entre a discutir con ellos. Si es posible ir a un lugar donde usted pueda estar en silencio, hágalo. Si por alguna razón no es posible, quédese allí y busque silenciar las muchas voces internas que tiene. Y solo escuche lo que el Señor le ha dicho en su palabra. El llamado que el Señor le ha hecho hoy en su palabra.